Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy regresa el draft al canal y en el vídeo de hoy os presento todos los jugadores que tenéis que seguir para este draft 2026. Bueno, pues como os comentaba, hoy empezamos el ciclo del draft 2026 en el canal y ya sabéis que me hace especial ilusión porque, bueno, me encanta, lo habréis visto en los 1000 millones de vídeos que saqué el año pasado acerca del draft. Y nada, traigo muchas ilusiones cargadas, muchas ideas nuevas y espero que disfrutéis muchísimo de este año del draft conmigo. De verdad que hay muchas cosas guays que van a venir por delante, pero paciencia. Pero antes de eso sí que quería comentaros un par de cosas. La primera es que, bueno, me hace mucha ilusión también comentaros que lo he querido también hacer un poco en honor a que hoy, bueno, ayer cumplió un año el canal, por ende hoy es el primer vídeo después de ya que el año cumpliese los primeros 665 días de vida, que se dice pronto. Y eso, la verdad que me hace bastante ilusión. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado al canal tanto tiempo. Y espero que, bueno, disfrutéis de este primer vídeo para inaugurar estos nuevos 365 días del canal. Así que nada, más que nada, además comentaros que, bueno, el draft y la NCAA, ¿vale? Va a empezar el 3 de noviembre, por eso también he querido sacar el vídeo poquito antes de que empezara. Además de comentaros de que voy a subir contenido exclusivo que voy a hacer de cada jugador y eso lo voy a subir solo en redes sociales, en TikTok y estas cosas, así que os dejaré los links en la descripción, ya lo sabéis. También os agradecería mucho que me dieseis apoyo por ahí. Y nada, creo que he dicho todo lo que quería comentar. Bueno, eso, que muchísimas gracias por haber estado en el canal todo este tiempo, por dar el apoyo y espero que disfrutéis tanto esta temporada conmigo, tanto de la NBA como la de la NCAA. Hoy, vale, vamos a empezar entonces voy a empezar comentándoos todos los jugadores que yo voy a seguir, o de momento tengo ya en mi lista de seguimiento para comenzar la temporada. Vamos a empezar por uno de los 3 claros candidatos a ser el pick número 1 del draft, que es Darren Peterson. Aclarar antes de empezar que tenéis que entender, todavía no he empezado la NCAA, es decir, no os voy a vender la moto de este es mejor, este es peor, es decir, yo os voy a comentar un poco quién y cómo juega cada prospecto, mis primeras percepciones que tengo de cada uno de ellos de cada temporada, pero al final ya sabéis que hasta que no empieza la misma es imposible saber si un jugador va a ser peor o mejor. Así que nada, tal vez ya sabéis que siempre pongo highlights en estos vídeos, pues podéis también verles un poquito y sobre todo haceros a sus casas. Además de que he añadido aquí a la izquierda, lo veis, esto del loguito y el nombre con su posición, que creo que está bastante guay y le añade bastante, así que ya también me podéis comentar por aquí. Y bueno, también me podéis comentar cuál ha sido vuestro vídeo favorito después de este primer año de todo el canal, no sé, me gustaría que comentarais mucho todos y participarais y así también yo veros a todos los que lleváis aquí mucho tiempo y recordaros a todos vosotros. Todo esto dicho, bueno, vamos a empezar con Darren Peterson, que no quiero rizar más el rizo. Y el caso es que, a ver, Darren Peterson ahora mismo parte como el máximo candidato a ser el número 1 del draft, aunque ya sabéis que está Cameron Boozer y AJ Davanza, que ahora hablaremos de ellos dos. Pero bueno, es un jugador que sobre el papel de momento parte como el número 1. Es un escolta, yo creo que va a acabar trasladándose más su juego hacia un base, porque es decir, viene de ser un súper anotador. Desde high school es un jugador bastante completo que yo creo que en defensa, si consigue proyectarse como un buen defensor, va a ser bastante positivo para él, pero al final es ese típico anotador desde la posición de escolta que muestra bastante mejora y en cuanto a su capacidad de playmaking con el paso del tiempo. Entonces eso es algo que si sigue mejorándolo, por eso digo que creo que se puede trasladar al fondo luego más hacia un base. Un poco esa transición que está sufriendo ahora Anthony Edwards, pues él la puede sufrir antes, lo cual sería un beneficio. Y creo que es un jugadorazo, o sea, es decir, es un shotmaker de toda la vida, anotador a 3 niveles, que anota muy bien además con contacto, lo cual está muy bien. Es la que tiene que mejorar otras cosas, como, bueno, a veces no precipitarse en algunas acciones, coger más madurez en su juego, pero bueno, creo que tiene una comprensión del juego también muy buena. Y al final yo creo que es ese talento como de que dices, vale, de aquí puede salir una superestrella 100%, y al final Darren Peterson, pues no me extraña que sea de momento el número 1, porque al final es uno de los mejores jugadores, yo creo que sin duda que ha habido en sus últimos años para ser contender del primer pick de un draft. Sin ningún tipo de duda. ¿Qué pasa? Que tiene otros 2 super rivales. El primero, yo creo que todos lo conocéis porque lleva teniendo mucho hype desde hace mucho tiempo, que va a jugar en BYU. Ya habéis visto que Darren Peterson va a jugar en Kansas, y es AJ Davanza. AJ, que es más un 3, aunque tiene el cuerpo de un 4, pero puede hacer lo que le da la gana porque es increíble. Es esa estrella que yo creo que va a ser un poco polarizante a lo largo de todo el proceso del draft, donde va a ser un súper talentazo que todos sabemos que tiene un potencial enorme, porque tiene, ya para empezar, a mí lo que más me ha llamado siempre la atención de él, sobre todo en los vídeos recientes que ha estado viendo él, es que siga manteniendo ese primer paso rápido que tiene, que es una locura, porque alguien con ese tamaño que tenga ese equilibrio y esos movimientos al mismo tiempo juntándolo con esa velocidad es una locura cuando coge velocidad al contraataque o cuando hace penetraciones, de verdad que es imparable, porque además es un tío que lleva muy bien el contacto físico, aunque sí que es verdad que también va a tener ciertas
cuestiones que resolver durante la temporada, cómo va a ser su lanzamiento de 3, cómo va a ser su turnover ratio, que creo que va a ser un jugador que va a perder bastantes balones. Lo mismo un poco se aplica a Darren Peterson. Pero bueno, lo bueno es que ambos están en dos muy buenas organizaciones, es decir, BYU y Kansas son muy muy tops en cuanto a universidades estadounidenses de baloncesto, y creo que los programas les van a favorecer bastante a mejorar esos aspectos, porque al final también, sobre todo, AJ va a estar también rodeado de buenos jugadores en su equipo, y ellos también se va a notar, aunque ya lo habéis visto, lo estáis viendo en los highlights, además ambos vienen a hacer 2 partidos en preseasons increíbles, 30 puntos uno, el otro 26, súper dominantes. Además, AJ es verdad que tiene un juego de mid-range muy muy bueno. Sí que a Darren Peterson le veo mejor como lanzador de 3, pero ambos también tienen que pulir sus lanzamientos tras bote, porque al final siempre, bueno, tienden a tener una mala elección de tiros por lo normal los jóvenes, pero yo creo que son 2 jugadores súper prometedores en ataque. Pero claro, entra la tercera espada, la trifecta, ¿no?, que vamos a tener toda la temporada, que este año no va a ser como con Cooper Flag, creo que va a haber bastante discusión, que para mí, ya os lo digo, es uno de mis prospectos más interesantes, va a ser siempre el más infravalorado de los 3, pero ahora mismo, a mi gusto, creo que me decanto más por él que por los otros 2, que es Cameron Boozer, ¿vale? Va a ser el menos vistoso, ya os lo digo, los otros 2 son 2 aviones, van a molar muchísimo, en ataque son buenos, además se pueden proyectar como buenos defensores, pero Cameron Boozer es ese tío que es una apuesta segura. O sea, me parece muy muy complicado que este tío no vaya a ser top dentro de la NBA, comparado con los otros 2, y es que estoy seguro que va a ser buenísimo en la universidad. Viene a hacer 2 partidos en preseason increíbles, uno ha metido como 30 y pico puntos y 12 rebotes, en el otro hizo un 20-20, es un monstruo. Que juega de 4, puede jugar de 5, tiene la movilidad que tienen jugadores interiores con bote, como Mobley, como Jaren Jackson Jr., como Bam Adebayo, es decir, jugadores versátiles, y que tiene un lanzamiento de 3 niquelado. O sea, es que es un jugador perfecto para el baloncesto moderno. Además, muy muy bueno en los rebotes, un jugador muy agresivo en ese aspecto, que es de verdad súper móvil, tiene un bote muy bueno para su altura, que no es de verdad. O sea, que un tío con esa envergadura y con ese tamaño pueda tener ese equilibrio y ese bote, es que no tiene sentido. O sea, de verdad, los jugadores coordinados así es que son únicos en el mundo. Y es que es increíble, o sea, a mí me gusta mucho como prospecto, porque es lo que os digo, los otros siempre van a ser los más vistosos, pero me encanta el prospecto de Cameron Boozer, ese jugador un poco más que va a ir a lo tapado, que a lo mejor nunca es una primera espada, pero es esa. Es ese Anthony Davis que a lo mejor nunca es una primera espada en un anillo, pero puede ser ese segundo espada en un anillo que te dé 20 y pico puntos por partido, pero que luego sea un monstruo en defensa y que sea un jugador súper completo, versátil, que te tire bien de 3, que sabe bien qué hacer, además no pierde muchos balones, decide bastante bien, saca bastante buenos pases a las esquinas. Madre mía, tengo muchísimas ganas de ver la temporada de Cameron Boozer porque tiene una pintaza como prospecto y al final puede acabar bajando al puesto 2 o 3 en el draft, pero muy complicado me parece que al final baje de estos 3 puestos, porque por mucho que no sea más vistoso que estos 2 que ya hemos comentado o que los que vamos a comentar ahora, aún así sigue siendo un jugador top. De verdad que es que a mí me gusta bastante de momento Cameron Boozer. Ahora vamos a pasar a hablar ya como de los siguientes, que ahora os traigo como otros 10, 12, y luego vamos a pasar a hablar como de otros 8, y luego haremos un rush final. O sea, os traigo muchísimos prospectos. Vamos a pasar a hablar ahora de Nate Ament, un poco el que está ya considerado como un cuarto, que al final es un poco, os lo voy a poner como semejanza a Ace Bailey, ¿vale? Sí que mucha gente ha dicho, bueno, AJ Devance es el nuevo Ace Bailey. No tanto, ¿vale? AJ es un tío mucho más físico, mucho más poderoso en ese aspecto y que yo creo que es mejor. Pero sí que Nate Ament le veo bastante en ese sentido. Es un tío que tiene muchísima capacidad de creación de tiro individual y tiene un talento enorme, pero que es súper delgadito, sufre mucho en el contacto físico y al final es más de jump shots que de otra cosa. Entonces sí que creo que tiene un puntazo Nate Ament, y es que este año él va a jugar en Tennessee y Ace Bailey jugó en Rutgers, es decir, podía hacer lo que le daba la gana y bueno, sí, para sus estadísticas individuales estaba muy bien, pero Nate Ament, si consigue desarrollar ese juego individual y esa creación y ese potencial al mismo tiempo que aprendiendo a ser un gran jugador de equipo con su rol de también tirar desde la esquina y defender, porque es un tío con una envergadura y un tamaño como el de Ace Bailey, que es un increíble, o sea, creo que mide 6'9", 6'10", es que sería súper top para él. Entonces, eso es un punto muy favorable suyo. Lo que pasa es que creo que va a ser también un prospecto un poco difícil de gestionar durante toda la temporada para nosotros, de ver cómo puede proyectarse a lo largo de la NBA, porque yo creo que va a tener momentos buenos, momentos malos, por eso lo considero un poco Ace Bailey, pero aún así, un jugador muy interesante al que hay que echarle un ojo, muy importante, porque además juega en un buen equipo y también, oye, aprovechamos en ese aspecto. Luego tenemos a Karim López, ¿vale? El que ahora mismo está proyectado como para ser el mejor mexicano de la historia en cuanto a prospectos, ¿vale? Un tío que está en los New Zealand Breakers y que ya ha empezado la temporada ahí en Australia, en la NBL, y no ha empezado del todo como se esperaba, ¿vale? Es un chico que venía con muchísimo hype, para quien no lo conozca, ¿vale? Y de momento no está teniendo sus mejores
rendimientos. Es verdad que si miras los números van a ser buenos y la eficiencia está siendo muy buena. El problema es que es un jugador que sí, está tirando muy bien de 3, pero se le sigue viendo en el fondo sin tener un tiro súper cómodo. Y es verdad que tiene tiene un tamaño y un físico combinado con un tío que se le ve bastante inteligente dentro del campo, que puede ser una potencia de 3&D nivel élite dentro de la NBA, increíble, por ejemplo, como un Mikal Bridges o alguien de ese estilo, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un gran problema y es que de momento está demostrando cero mejoría en el aspecto de creación individual. Entonces, claro, eso es bastante perjudicial para él en su draft stock, porque ya vais a ver que va a haber mucho este año anotador del ala, que el año pasado a lo mejor no había tanto y este año hay mucho, entonces eso puede restarle respecto a otros prospects, pero es verdad que él tiene ese factor de la inteligencia, del saber colocarse dentro del campo y del físico, que si consigue convertirse en un súper buen defensor esta temporada, combinándolo con por lo menos un buen lanzamiento de catch and shoot y demostrando que a la larga podría desarrollar un juego individual en cuanto a creación, podría ser top. Pero de momento hay que ser pacientes con él, es un prospecto que también es verdad que está un poquito verde, por así decirlo. Todos están verdes, la verdad, en este draft, bastantes, pero hay mucho potencial. O sea, hay mucho potencial. Es verdad que el año pasado yo veía mucho jugadorazo. En este veo mucho potencial, pero claro, lo que os digo, de momento hasta que no lo vean en la NCAA, no sé si van a ser todos demasiado verdes o jugadores que son potenciales top, pero jugadorazos ya, que es lo que todavía no lo sé y por eso también digo que no me quiero aventurar de momento. Vamos a pasar a hablar ahora de otro prospecto que de momento parte como uno de mis favoritos y la verdad que es que me fastidia por un lado un poco porque tampoco quiero parecer aquí como un fan encubierto de los Baylor Bears, pero es que la realidad es que el año pasado, ya lo sabéis, que desde el principio del draft mi jugador favorito era DJ, que al final pues está saliendo muy bien en la NCAA, en la NBA, perdón, lo cual me enorgullece un montonazo y me alegro mucho por él, pero este año la verdad que Tonde Yesofu, ¿vale? No Yesofu, es un jugador que también me causa muchísimo interés, ¿vale? Es un poco prospecto similar a Belly en el sentido de que es un animal, sí que tiene bastante más talento como anotador, yo creo que va a ser el mejor anotador de todo el draft en cuanto a números, yo creo que hay con Darren Peterson y AJ Daivansa, pero también tiene más flaquezas que Billy, es decir, tiene los atributos físicos, pero tiene que mejorar bastante en defensa, o tiene que por lo menos aplicarse en defensa, entonces creo que va a depender bastante de Baylor. Si consiguen sacarle muy bien la defensa, porque tiene un físico, o sea, enorme, o sea, es un animal al contraataque, es una locura, campo abierto es una locura, penetrando es un animal, y tirando de 3 también está bastante bien. Lo que pasa es que creo que va a marcarle mucho los porcentajes de tiro, que pueden irse bastante bajos si tira piedras por tirárselas. Y la defensa, si se esfuerza bien en defensa, tiene unos buenos porcentajes y promedia unos 20 puntos por partido este año, va a ser un pick top 5 asegurado, porque es que es una bestia. Lo que pasa es que tiene que también ver, yo creo, cuestiones como el playmaking y tal, pero bueno, eso son cosas que al final es lo que os digo, hasta que no empiece la temporada y no vaya pasando el tiempo, no vamos a poder ver cómo empiezan y cómo lo van desarrollando, que para mí es lo más importante, el cómo van desarrollando sus puntos negativos. Y yo creo que es un prospecto súper interesante, de verdad que yo estoy muy subido de momento en su barco, hay que ver porque es obvio que puede ser un jugador que se hunda un poco si no encuentra ese nivel anotador que tiene y no encuentre otros puntos donde agarrarse como el playmaking o ser un buen defensor, entonces se estanque un poco, pero yo ahora mismo confío bastante en él como prospecto y me ilusiona mucho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de Jaden Quintans, ¿vale? Un jugador que el año pasado él se quería meter al draft desde el high school, no le dejaron, ¿vale? Y va a hacer su único año de college y se va a meter. A ver, sé que hay mucha gente ahora mismo a favor de Jaden Quintans. Yo, de momento, no estoy tanto en su barco, ¿vale? ¿Por qué? Jaden Quintans es un tío que es una bestia. Es una bestia, ¿vale? Es una bestia, yo le visualizo un poco como un Bama de Bayo, no el actual, ¿vale? Sino como el joven. Es decir, ese tío que es un poco undersized, que no puede jugar a lo mejor, o que no es un 5, claro, porque es pequeño, o sea, es decir, yo creo que mide como 6'9", 6'8", no creo que mida 6'10". Y es un tío que es una bestia en el interior. Rebotea, tapona sobre todo, roba, es versátil en defensa, es muy móvil para el físico que tiene. O sea, es decir, defensivamente yo creo que va a ir muy bien. Y va a jugar un equipo de Kentucky, que a pesar de que perdiera a Calipari hace 2 años en el banquillo, el año pasado siguió siendo un equipo que competía mucho. Entonces yo creo que él se va a ver bastante favorecido en ese aspecto al estilo del juego duro y tal de Kentucky. ¿Qué pasa? Hay cuestiones que a mí no me convencen, su lanzamiento a mí no lo veo de momento y tengo que ver si lo evoluciona en la NCAA, pero yo de momento no lo veo, de por lo menos lo que se ve de lo que lleva hasta el momento. Y al final es un tío que si no consigue un lanzamiento, tienes que ser muy bueno como era Bam en defensa para ser el pivot de tu equipo. Y si no eres pivot, vale, sí, en la NCAA jugará de 4, porque en la NCAA a veces juegan 2 interiores que no tiran y da igual, pero en la NBA no. Entonces, como prospecto de cara a la NBA, le veo mucho potencial porque es de verdad un portentazo y es un tío que va también a aportar mucho dentro de la pintura, pero
tiene que resolver ciertos temas. Aún así, lo que os comento, jugador muy muy interesante, que se proyecta como un tío bastante verde, yo creo que de cara a la temporada, pero que es como Kaman. Kaman empezó bastante flojito y acabó siendo una locura, entonces creo que puede ser un caso similar. Por eso os digo que yo de momento no lo veo tanto, pero me puede sorprender muchísimo este jugador y acabar siendo uno de mis favoritos, aunque es lo que os digo, creo que tiene bastante trabajo por delante. Ahora pasamos a Mikel Brown Jr., ¿vale? Que muchos os sonará del Mundial este que ha habido Sub-19, donde también está Bandai Bancha, Coapit, que ahora hablaremos de él, y también estaba Tyrone Stokes, que es el que se proyecta para ser el número 1 el año que viene. Y a ver, Mikel Brown Jr. o Mikel Brown Jr., porque no sé cómo se pronuncia exactamente el nombre, va a jugar en Louisville esta temporada, ¿vale? Y es uno de los bases más cotizados ahora mismo del draft, ¿vale? O el más cotizado, yo creo que de momento, en cuanto a base puro. Es un tío muy eléctrico, típico base que tiene su creación individual de tiros, que lanza bastante bien de 3, de hecho fue bastante eficiente en su momento, y es un jugador que también es bastante eléctrico a la hora de entrar a canasta y que tiene un playmaking bastante positivo. Al final este tipo de jugadores los hemos visto a montones, siempre americanos hay muchísimos. Es verdad que tiene un puntazo y es que lo he leído, pasó de medir hace 2 años que medía 5'10", pegó un salto y en un año pasó a medir 6'4", ahora mide 6'5", que eso es un puntazo porque en Louisville además va a poder jugar tanto de point guard como de escolta. Y eso es, para mí, top, porque no te hace ya ahora solo depender de jugar de base. Y si consigue conformarse como un superjugador exterior de guard, que pueda jugar de escolta, que pueda jugar de base, que pueda jugar con o sin balón, cosa que, por ejemplo, el año pasado hizo Dylan Harper, a mi gusto le va a venir como anillo al dedo. A él, sobre todo, para lo que él puede luego venderse como prospecto de cara al draft. Aún así, si acaba siendo solo un base puro, si hace los números que yo pienso que puede hacer y el impacto que puede tener en una universidad como Louisville, va a ser top. Pero claro, es un jugador que también se puede acabar hundiendo un poco, tener mala eficiencia, tener bastantes pérdidas y sufrir un poco en el juego físico de la NCAA. Sí, pero es verdad que yo siempre leo mucho, claro, yo esto es lo que os comento, son cosas que yo he leído, cosas que he visto un poquito, pero tampoco me les conozco de pe a pa, como me les conoceré en febrero. Es un jugador que yo leo mucho, ¿vale? Que es un chico que desde que pegó este salto de altura ha llevado muy bien el contacto físico, lo maneja muy bien y se beneficia mucho de él. Entonces, si eso es verdad, eso va a ser para mí la clave para su desarrollo. Es decir, porque hay muchos que siempre les vemos de este estilo, que luego sufren mucho en la pintura y en sus porcentajes de tiros de campo porque les cuesta mucho finalizar con contacto. Si eso él lo resuelve, va a ser uno de los candidatos también al top 5 de draft, pero claro, siempre con estos bases yo creo que salen muchas incógnitas. Y luego tenemos para cerrar el top 10 a 2 jugadores finales. En primer lugar, Chris Tenac, por cierto, les estoy colocando un poco por el orden más o menos estipulado, aunque ya sabéis que unos los coloca más arriba, otros más abajo, así que más o menos he hecho un promedio entre lo que veo y lo que me apetecía poner a mí más o menos, lo que yo creo que puede ser. Y en primer lugar es Chris Tenac Jr., ¿vale? Pivot, aunque es más un pivot que es como Wemby, es decir, es un interior que va a jugar de 5 este año en los Houston Cougars, que mucho cuidado porque ya sabéis que llegan el año pasado a la final de la NCAA, es un equipo muy competitivo y, oye, apostar por un jugador para que sea tu interior esta temporada va a ser una apuesta importante. Claro, ¿qué pasa? Es un tío que le gusta jugar como si fuese un alero, es decir, tirándose sus tiros de media distancia, tirándose sus fadeaways, creyéndose a veces, pues eso, Kevin Durant, y está muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que Houston también le va a querer hacer darse cuenta que tiene que aún así explotar sus atributos físicos y su potencia interior y poner buenos bloqueos, jugar el pick and roll, jugar alley-oops. Ese estilo también que se da mucho en la NCAA. Entonces, me parece que estoy bastante a favor de esto. Es decir, es un jugador que sí, molaría mucho dejarle hacer su juego en un equipo peor y que se tirase y que promediase, yo que sé, 20, 15 y que fuese una locura. Pero si en Houston consigue tener unos mejores porcentajes y a lo mejor promediar menos números, que promedie un 12-5 o un 12-7, pero que puedas ver ese gran impacto que puede tener como pivot clásico y al mismo tiempo ofrecerte un punto distinto como anotador, secundario, que también es versátil y que puede espaciar el campo. Yo creo que su tiro en este caso sí que es bastante verdad y que yo confío bastante en él. Puede ser un puntazo para él como prospecto. Entonces es un jugador que me intriga bastante. Ahora mismo no sé visualizarle cómo al final lo va a conseguir desarrollar Houston, pero si te consigues hacerle que funcione como pivot clásico dentro de un equipo y que también te cumpla esas funciones de defender la pintura y tal, que son importantes para llegar a la NBA, pero que luego también desarrolles ese lado ofensivo, es que te puede salir un pepino, pero también te puede salir un jugador inconsistente. Es un poco Khalil Ware, ¿vale? Para que me entendáis en ese estilo. Y bueno, es lo que os digo, es un jugador difícil de analizar todavía y al final hay que ver, pero bueno, creo que es un jugador que creo que a más de algunos va a gustar bastante. Y luego vamos a hacer el top 10 con Dash Daniels, ¿vale? El hermano de Dyson, que aunque os parezca tontería o coña, ¿vale? Es exactamente igual que su hermano. O sea, es decir, es un tío que es en defensa increíble, es muy bueno en defensa, lee muy bien las líneas de pase, roba la cartera, o sea,
el típico defensor pesado de perímetro con brazos largos, es decir, como su hermano. Además es muy inteligente. Lo único que veo positivo y negativo en él, es decir, lo veo negativo en él en el sentido de que es como su hermano, el lanzamiento de 3 es de un desastre y tiene que mejorarlo muchísimo, ¿vale? De cara a esta temporada y sobre todo ya ir desarrollándolo poquito a poco en la NBA. Pero tiene una cosa buena, es que en el fondo es mala. Es decir, Dyson lo bueno es que como vino como base, aunque luego no se ha desarrollado nunca como un base, sigue teniendo un poco esas facetas de saber dirigir un equipo. Claro, Dash Daniels no lo tiene. Entonces, Dash Daniels no es un base, es un escolta defensivo que no tiene esa faceta playmaker que tenía su hermano en su momento. Entonces, claro, lo bueno es que no se va a vender como eso y luego no va a decepcionar en ese sentido como pudo decepcionar a Dyson Daniels en su momento cuando entró a la NBA. Pero, por otro lado, tiene una cosa mala que, claro, no tiene esa faceta playmaker que siempre está bien, aunque seas un secundario. Sí que es verdad que es bueno, que sí que le puedo ver desarrollándose mejor como cortador, como un jugador más sin balón, en otros aspectos del campo, que eso también es beneficioso para él, sobre todo de cara a ir aprendiendo más a cómo moverse por el campo, interpretar mejor los espacios. Entonces, sí que le puedo visualizar como un jugador similar a lo que es actualmente Anthony Black, aunque hay que ver. Pero es un tío interesante que hay que echarle un ojito. Yo me he apuntado cuando juegue Melbourne United contra los New Zealand Breakers de Caribe López y él, para que cuando se enfrenten ese partido vérmelo, porque hombre, ese merece mucho la pena. Y vamos a pasar a hablar ahora de otros 10 prospectos que también me parecen bastante interesantes. Donde vamos a empezar con Bennett Stertz, ¿vale? Súper veterano, jugador que el año pasado venía de la Universidad de Drake y que este año con su entrenador se han ido para Iowa, ¿vale? Donde también va a estar Álvaro Folgueiras, que ahora hablaremos de él. Va a un equipo top, de conferencia top de la NCAA, y es un chico que el año pasado lleva haciendo unos números en la NCAA increíbles. El año pasado, en el tournament de la NCAA, en el March Madness, hace también un impacto bestial y entonces sorprende a los scouters. ¿Qué pasa? Él decide que aún así salirse del draft y subir unas conferencias importantes. Entonces tiene una tarea importante. Si este año consigue desplegar todo su armamento ofensivo, con su lanzamiento de 3, su playmaking, su IQ avanzado, su gran juego como base, que es que de verdad que este tío es un escándalo, y hace los mismos números que hizo el año pasado en Iowa, va a estar candidato para ser de estos veteranos como Cedric Howard que entren en la lotería. Claro, tiene que hacer esos números en Iowa, lo que hacía en Drake. Entonces va a ser complicado. Si lo hace, de verdad que va a ser uno de los prospectos que yo creo que más os va a gustar de toda la temporada, porque es que este tío es buenísimo. Pero es lo que os digo, es una tarea compleja, porque no es lo mismo hacerlo en Drake que hacerlo en Iowa, donde ya no solo vas a estar en una competencia mucho más difícil, sino que también vas a tener mejores compañeros que te van a exigir más tiros y más posesiones. Entonces, es un puntazo, es un jugador súper interesante que de verdad que yo creo que os va a gustar mucho. Y oye, si hace una temporada muy top, seguro que algún equipo a mediados de primera ronda le quiere para ser jugador de banquillo, rollo AJ Mitchell, que ya veis que entró como veterano al draft y lo está petando ahora, porque es que estos jugadores también, si son buenos y es lo que hay. Vamos a pasar a hablar ahora de Caleb Wilson, ¿vale? Que con Tom DeJesufu es ahora mismo el jugador que más me intriga del draft, si no el que más, ¿vale? Es un tío para mí interesantísimo. O sea, estamos ante un chaval que es una pivot que puede ser uno de los mejores prospectos de todo el draft de temporada o puede ser un bust tremendo. Y me encanta. O sea, es decir, estoy subido en su barco ahora mismo muchísimo, porque es un tío que puede correr al contraataque muy bien, que bota la pelota, que rebotea, pero que sobre todo es un jugador de equipo bestial, defiende, tiene los brazos largos, pone tapones, pone robos, llega a las ayudas. Y si todo eso se junta con que además va de North Carolina, un equipo que el año pasado, por ejemplo, no tuvo jugadores interiores de nivel, este año los va a tener uno con él y le va a dar ese protagonismo en el equipo que yo creo que le viene bien, es decir, no solo ser un bueno importante en defensa, sino también ser importante en ataque, porque tiene luego una capacidad de bote, una capacidad de correr al contraataque siendo el que maneja la pelota, también tiene una creación de tiros en la media distancia que es muy top. Entonces yo creo que si todo eso lo junta con finalizar bien alrededor del aro, tener una buena eficiencia y sobre todo sacar un buen lanzamiento de 3 manteniendo un buen nivel defensivo, es que me sale que es uno de los 5 mejores prospectos del draft. Pero claro, es lo que os digo, puede ser eso o puede ser una castaña y puede acabar fuera del top 30 y quedaros un año más a la universidad. Es decir, pueden pasar ambas cosas, pero yo ahora mismo, con lo que he visto de cada prospecto, he de deciros que Caleb Wilson es sin duda mi favorito o uno de mis favoritos de cada esta temporada, sin contar a los top 3, que es que son 3 maravillas y es muy complicado que no te gusten, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de Darius Akaf, ¿vale? Un jugador que está teniendo mucho bombo en toda la nación, yo creo en toda la prensa en general americana, porque al final, es lo que os he dicho, Michael Brown Jr. es como el consensuado uno ahora mismo de los bases, pero Darius Akaf está apretando bastante por detrás. Va unos Razorbacks que este año han perdido a Boogie Flant, que ahora hablaremos de él, ya sabéis, mítico del canal, y hombre, es un jugador también muy interesante, del estilo de Michael Brown Jr., y que hay que ver sus facetas. Creo que es un jugador que va a ser bastante interesante
Su manejo de balón creo que es mejor que el de Michael Brown Jr., creo que tiene unos tempos más interesantes a mi gusto, pero claro, por otro lado, creo que a lo mejor va a tener más problemas de eficiencia que él, entonces creo que va a depender un poco como el mismo estilo de Michael Brown Jr. de su creación de tiros individual y de ver qué eficiencia puede tener, pero si consigue ser un jugador total desde la posición de base y tener una buena eficiencia, estamos todos seguros de que acabará estando en el top 14 porque es el típico base que tiene un potencial inmenso. Además va con John Capillari, que ya sabéis que es el super desarrollador de guards que lo hacía en Kentucky y ahora pues lo planea seguir haciendo en Arkansas, y de momento pues Darius Akaf este año es el prospectazo que quieren proponer desde el equipo de Arkansas. Vamos a pasar a hablar ahora de Koa Pitt, ¿vale? Un ala pivot que es un jugador distinto a lo que estamos habituados en el draft, es un jugador más técnico, más sosegado, que maneja mejor los tempos, que tiene una buena mano, que sabe bien lo que hace en el campo, pero que no tiene esa chispa atlética, no tiene esa velocidad, no tiene esa chispa, no tiene ese... Es distinto, es el típico jugador más metódico desde la posición de ala pivot, que te va a dar buen juego de ataque, que te va a dar buen juego defensivo, que va a ser inteligente en el campo, pero que no te va a dar esos flashes, no te va a dar esos highlights y tampoco te va a dar ese poderío físico que sí que tiene Cameron Boozer, aunque luego no te dé esos highlights. Pero es un jugador interesante, tiene buenos porcentajes ya muy buenos desde el midrange, de verdad que tiene buena mano y se le ve, pero claro, todavía no ha llevado eso del todo al lanzamiento de 3. Entonces, si este año en Arizona consigues ser un jugador total en ese aspecto, en cuanto al IQ, desde que un jugador que te puede dar desde la posición del 4, dándote buen ataque, buena defensa y además siendo un gran tirador, no solo desde la pintura ni desde la media distancia, sino también de 3, ojo, cuidado, porque le veo un poco como ahora mismo un tío que parte un poco como desde atrás, desde mediados de primera ronda ahora mismo está proyectado, pero como tenga un buen impacto y consiga desarrollar su juego, a pesar de no tener esa super capacidad atlética que puede tener a lo mejor un Caleb Wilson, un Cameron Boozer, un Daivansa, toda esta gente, ojito, cuidado, porque puede haber algún jugador muy interesante de estos que no tienen tantos flashes, pero que luego en la NBA funcionan mucho y mucho. Vamos a pasar a hablar ahora de un viejo conocido aquí de España, que es Sergio de la Rea, que sí, ahora mismo ya está entre los 20 y pico favoritos de este draft, y cómo no va a serlo. Es decir, el año pasado ya iba a proyectarse para ser un jugador de primera ronda, al final decide quedarse en Valencia Basket, todos le conocemos, así que a lo mejor con Sergio no me voy a enrollar tanto, pero vamos, súper jugadorazo. Yo creo que lo más interesante para él es seguir desarrollándose como combo guard más que como base. Es verdad que es un base, pero el hecho de la altura que tiene, la habilidad que tiene con la pelota, el manejo de balón, si sigue desarrollando ese playmaking y también que demuestre creación de tiros individual y anotación y buenos porcentajes, creo que todo eso va a ser muy positivo para él, porque al final es lo que os digo, ya le conocéis todos, tampoco os voy a explicar tanto cómo juega, pero sí que es lo que os digo, me gustaría mucho seguir viéndole mejorar también en defensa, involucrarse más en el ataque del equipo, sobre todo tanto individualmente para él, sus números de puntos, como para crear para los demás y mejorar sus asistencias, no perder tanto en balones, que es verdad que es algo que le perjudicó en algunos partidos del Eurobasket con España. Es decir, tiene muchas cosas que seguir puliendo porque es un jugador súper joven, pero es un tío que y gusta mucho. El año pasado ya gustó muchísimo en la NCAA y en todos los medios que yo seguía y sigo americanos, gustó muchísimo cuando se dio a conocer. Y este año creo que una temporada entera dándose a conocer ya por completo, con más galones además en Valencia, creo que puede ser un prospectazo top de cara esta temporada. Y luego tenemos a Isaiah Evans, que ya veremos a ver ahora muchos jugadores de Duke, que voy a hacer luego un repasito final de otros jugadores interesantes. Y es que, a ver, Isaiah Evans es un tío que lo tuvimos el año pasado en el draft, ya sabéis que era uno de mis prospectos favoritos del draft del año pasado. Al final decidió quedarse una temporada más, y he de decir que me encanta que se quedara una temporada más, porque el año pasado era el suplente del equipo porque era imposible que jugara por delante de Zion James, de Con, de Cooper, de Tyrese Proctor y de Kaman. Y era el mejor tirador de toda la NCAA para mí. O sea, este tío es un talento tirador de esos que cada vez que la reciben se la tiran y piensas que va dentro. Y eso en este draft no lo hay tanto. Entonces, creo que Isaiah Evans va a ser un jugador súper cotizado a mediados de primera ronda. Este año va a ser titular indiscutible en Duke. Duke sigue teniendo un equipo muy potente. Ya vais a ver ahora que vamos a repasar muchos más prospectos, además de Cameron Boozer. O sea que Duke este año de nuevo es muy interesante para verlo si os interesa el draft. Y Isaiah Evans va a ser titular. Y yo creo que va a ser un jugador que no me extrañaría que promedie por encima de los 13-14 puntos por partido. Y si lo hace promediando un 45% de 3, que es que no me extraña que lo haga, es que va a ser uno de los jugadores más cotizados del draft a mediados de primera ronda. Porque ya sabéis que al principio en la lotería siempre se discuten un poco más esos jugadores más proyectados a ser estrellas, pues como un Darius Akaf, como un, yo que sé, un Caleb Wilson. Pero ahí ya es justo cuando empiezan también a entrar en discusión jugadores del estilo de Isaiah Evans. Y algún equipo que caiga a mediados de primera ronda, que no tenga tirador en su equipo y que tenga un buen pick, joder, es que no me lo pensaría dos veces, porque de verdad que este tío es muy bueno, además de que es un defensor bastante correcto y que tiene un físico, por lo menos, que le hace defenderse, que al final también es un chaval atlético, y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y vamos a pasar a hablar ahora de tres últimos jugadores que quiero repasar antes de luego hacer
bueno, speedrun final de otros jugadores interesantes que os quiero comentar. El primero es Boogie Flan, que bueno, ya lo sabéis, empezó siendo también mi prospecto favorito junto a BH. Lo que pasa es que tuvo la lesión esta en la mano, bueno, en la muñeca, que le tuvo lesionado los últimos 2 meses y pico de la temporada, volvió al March Madness, pero al final venía de lesión y no jugó bien. Y como al final terminó justo antes de la lesión tirando bastante mal de tiros de campo, eso hizo irle bajando poco a poco en los rankings. Y claro, eso, junto a la lesión, pues él de manera inteligente decidió quedarse en la NCAA. Claro, ha aprovechado una oportunidad muy buena por su parte, que es irse a los Florida Gators, que ganaron el año pasado el March Madness con Walter Clayton Jr., y va a aprovechar esa posición de guards que se ha quedado vacía, porque recordad que se ha ido Alaya Martin, se ha ido Will Richards y se ha ido Walter Clayton Jr. Lo han ocupado él y Xavier Lee, que ya sabéis que era otro prospecto interesante. Yo sigo confiando mucho en él, es decir, es un tío que el año pasado es verdad que sufrió mucho por lesión y acabó cayendo en los rankings, pero si este año mejora su rendimiento del año pasado, anota más, hace más asistencias, sigue mejorando como base puro y sigue siendo el defensor animal que era antes. Todo eso, y consigue tener este año unos buenos porcentajes, y es que estoy seguro, porque sigue siendo todavía un jugador solo de segundo año, que va a acabar estando en la disputa por la lotería, porque es que de verdad el año pasado era buenísimo y fue la pena de la lesión que le acabó perjudicando. Pero si este año arregla los porcentajes y mejora en todo su juego general, pues que va a ser un pepinaco, estoy seguro. Y luego vamos a pasar a hablar de 2 últimos jugadores. En primer lugar, Jackson Lendeborg, que también repite este año, ya sabéis que el año pasado se salió del draft para irse a Michigan, donde le han pagado una pasta por el NIL, obvio. Y bueno, este año ha empezado ya en la preseason haciendo un partido abusivo. Va a ser el compañero de Daimara en el frontcourt de Michigan, lo cual me hace mucha ilusión, porque además de poder ver a Dai, de paso ves a Jaxel, y entonces ves un dueto increíble. Y es un tío que el año pasado, ya os lo dije, era de mis interiores favoritos del draft, de verdad que tiene una dominancia interior bestial, es un animal, y lo único que le faltaba es un poco desarrollar ya ese lanzamiento de 3, porque en ataque es un tío súper completo en todos los aspectos. Entonces, si consigue hacer los números que hizo en Florida, que tiene toda la pinta, que los va a mejorar, con un lanzamiento de 3 este año ya que por fin, confiable, y que se vea que es una cosa regular, vamos, es que es un jugador que 100% es imposible que caiga la primera ronda, porque el año pasado ya iba a ir en primera ronda y este año, pues si mejora su juego, ya adaptarle con 22 o 23 años, pues es indiferente para los equipos. Y luego Braylon Mullins, que es el último jugador que quería comentaros, que es de Yukon Valley, un jugador que va a empezar la temporada con 6 semanas de baja, por eso le he bajado bastante, pero es un chico que antes de que se lesionara estaba proyectado como uno de los 10 mejores prospectos del draft. Entonces, lo quiero tener en cuenta, ¿vale? Es un muy buen tirador, un chico que sabe jugar muy bien al baloncesto, un poco un caso parecido a Con. Lo que pasa es que Con, yo creo que era mejor tirador inclusive, sobre todo también de tiros libres muy bueno, y que era un tío que sigue con la pelota, es muy inteligente y creaba para los demás. Braylon Mullins es verdad que también en defensa es similar a Con, no es un súper buen defensor, pero es muy inteligente, entonces creo que el desarrollo que tenga desde que entra a la universidad va a marcarle tanto, y lo bueno que tiene es que como juega en una universidad como Yukon, creo que le favorecerá bastante a hacer un buen juego y desplegar un buen nivel, pero ahora mismo de momento hay que ser pacientes con él porque va a empezar la temporada lesionado. Y luego quería comentaros además este escuadro, ¿vale? Que es promesas españolas, porque sí, hay jugadores muy interesantes este año que echarles un ojito. Va a estar Sainz Superi en Gonzaga, que bueno, es un freshman y va a tener una oportunidad, aunque va a ser como el sexto hombre de momento del equipo, lo cual ya es un puntazo para él. Y bueno, si puede desplegar esas penetraciones suyas, dar bastante playmaking al equipo desde la posición de base, y además, pues bueno, empezar a mejorar su lanzamiento de 3, pues puede ser un tío que a la larga, en su segundo o tercer año, pueda tener un buen rendimiento a la hora de luego hacerse un hueco en un draft. Luego Daimara, tercer año ya en la NCAA, aunque no lo parezca, va a Michigan, va a ser titular junto a Jaxel. Por favor, pido que juegue 20 y pico, 30 minutos y por fin pueda despegar todo su juego. La gente, yo sigo leyendo que está muy ilusionada con la temporada que puede hacer este tío, porque hay mucha gente que sabe que no ha tenido la oportunidad que se merecía en UCLA y que este año, si la tiene, puede petarlo en los drafts. Y luego tenemos jugadores más veteranos como Folgueiras, que es lo que os he comentado, va a estar con Bennett Stertz en Iowa, y Baba Miller, que también se ha cambiado a una conferencia mejor, donde también va a tener más protagonismo. Y oye, también hay que ver si puede abstraer los números que está haciendo en Florida a una competencia mayor. Todo esto dicho, vale, vamos a repasar otros últimos aspectos que quiero comentaros, ya súper de manera breve. Aquí creo que ni os pondré highlights porque les voy a dedicar muy poquito a cada uno, pero bueno, es para que os quedéis con algún que otro nombre más. Vamos a repasar un poco la cadena de jugadores de Duke que hay también interesantes, como Caden Boozer, hermano de Cameron, y bueno, base de los puros de tirar bien de 3 y luego pasar bien la pelota, ser inteligente, no super anotar, o sea, nunca va a tener números de anotación muy altos, pero va a ser un poco el Tyrese Proctor del año pasado, por así decirlo. Luego Dame Sarr, que viene del Barça, ya lo sabéis todos. Ala super física con mucho potencial defensivo y ofensivo, pero que todavía está súper verde a mi gusto, y en cuanto a la creación individual de tiros y el lanzamiento de 3, para mí es una incógnita total.
Luego tenemos a Nicolás Kamenia, ¿vale? Que sí que es un jugador que de todos estos es el que veo a la gente más alta en él, porque ya es un tío que viene de jugar con la selección estadounidense y que se proyecta como un tirador top de élite y también como un jugador con buena toma de decisiones desde el ala, y además que es muy alto, o sea, mide 6'7 o 6'8. Entonces creo que va a ser titular por delante de Dame Sarr y van a jugar un poco Caden Boozer, Isaiah Evans, Kamenia, Cameron Boozer y luego un pivot que no le he puesto porque es un chico que va a estar su segundo año en Duke, que bueno, la gente está interesada en él, pero porque el año pasado estuvo por detrás de Kaman, pero ahora mismo tampoco le veo yo un prospecto muy interesante. Y luego tenemos un jugador como Isaiah Harwell, que bueno, va a jugar también en la universidad de Yukon, no iba a decir, de Houston, ¿vale? Con Chris Senac, dos jugadores que van a ir a un equipo competitivo. Harwell es un típico ala 3&D, que hay que ver qué rendimiento puede tener, si puede manejar la pelota, si se va a dedicar solo a tirar desde la esquina y a defender, pero bueno, es un prospecto interesante a tener en cuenta. Y luego tenemos jugadores también como Carter Knox, que este año va a pasar a ser ese rol de superestrella del equipo de Arkansas, donde el año pasado asumía a Ducierro, y este año pues entre él y Darius Akaf creo que van a hacer una temporada bastante interesante. Él, el año pasado, era un jugador que se le empezó a dar bastante bombo para final de primera ronda al final de la temporada, pero decidió quedarse un año más. Es un tío 3&D super top, pero creo que va a querer desarrollar más su juego ofensivo y me interesa bastante ver la temporada que puede hacer. Y ya por último os voy a dar dos nombres más, que es Braden Barris, jugador de Arizona. Hay que ver qué temporada puede hacer. Va a jugar con Bryce James, el hijo de LeBron, y puede ser un base típico súper buen anotador, pero creo que con finalización contacto le va a costar bastante por el físico que tiene. Y luego por último LaVaron Philon, que este año como se ha ido Mark Sears, pues va a subir el rol de base titular de Alabama y va a asumir toda la responsabilidad. Y oye, decidió quedarse el año pasado. Para mí ya era uno de los mejores bases de la temporada pasada y le he puesto el último, pero es verdad que yo creo que LaVaron se hace una temporada muy muy buena. Lo más probable es que esté por delante de jugadores inclusive como Bennett Stertz o Boogie Fland y sea como ese tercer base del draft, porque como ya veis tampoco hay mucho base joven que sobre el papel sea tan playmaker como puede ser a lo mejor un jugador como LaVaron Philon, que además ya sabéis que es excelso en cuanto a penetraciones a canasta, que es algo que creo que van a sufrir bastante freshmen que vienen esta temporada a la NCAA. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este primer vídeo del draft. La verdad que he querido hacerlo breve, no metiéndome súper de lleno en ningún jugador porque todavía no lo hemos visto. Lo más importante es que conozcáis sus caras, veáis un poquito cómo juegan cada uno y que sobre todo hayáis disfrutado un montonazo del vídeo y de todo lo que se viene por delante. Así que nada, agradecería muchísimo que le dieseis un montonazo de apoyo a este vídeo, que le dieseis like, suscribierais, comentaréis esas cositas. Ya sabéis que estos vídeos llevan bastante trabajo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.